¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú. El Señor los bendiga en esta noche, hermanos. Nuevamente, para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartir un poco de la palabra y poder aprender un poco de lo que hemos estado manejando en las últimas semanas. 12 hombres comunes y corrientes, a veces más corrientes que comunes, pero que el Señor les ha ido transformando a lo largo de 3 años y medio de ministerio, desde que los llamó, los capacitó y les envió a predicar a las naciones las buenas nuevas de que Él era el Cristo, que Él era el Redentor y que a través de Él había salvación. Hoy toca el tiempo a uno de ellos que era apasionado, uno de ellos que en algún momento de tanta pasión que sentía, de tanto furor que sintió de que rechazaran a su maestro, quiso hacer que descendiera fuego del cielo. Y de ahí, él y su hermano Juan toman el apodo de los hermanos Boanerges, los hijos del trueno. Pero ¿qué es lo que pasó con Jacobo? ¿Qué es lo que pasó con él que llegó a transformarlo a alguien que terminó dando su vida
para el reino y por el reino. Jacobo, encontramos una de sus referencias, la única vez de hecho que aparece solo, que no aparece junto con su hermano Juan, es cuando él es capturado por Herodes para matarle a espada. Y eso lo encontramos en Hechos 12, 1 y 2. Pero hablando de él, contextualizando un poco y viendo qué fue lo que Dios hizo para transformarlo, tenemos que ir a su historia, de dónde venía. Jacobo era de una familia que siempre la Biblia dice que era Jacobo hijo de Zebedeo, al igual que Juan su hermano. Y que hagan la referencia los escritores de aquel tiempo cuando recuperaron la historia de Jacobo y Juan, y que siempre dijeran hijo de Zebedeo, me hace pensar que era un hombre de recursos, un hombre reconocido, un hombre como que era una referencia buena decir que era hijo de Zebedeo. Parte de lo que sabemos en Marcos 1:10, vemos que su empresa tenía varios jornaleros, tenía varios empleados, por lo tanto era una persona pudiente y era conocido, del sumo sacerdote. Es por eso que en el momento cuando Jesucristo es capturado, es que él puede conseguir que Pedro logre entrar a ver qué es lo que iba a pasar con su maestro. Pero era conocido, tanto él como su familia. Zebedeo era conocido del sumo sacerdote. Las escrituras de la iglesia primitiva no aparecen en la Biblia, pero las escrituras de escritores contemporáneos de la iglesia primitiva marcan que Zebedeo era levita, que él era un levita. Es muy probable por eso que se haya hecho mucha referencia a Jacobo, hijo de Zebedeo, al igual que Juan. Eran hermanos, Jacobo era el mayor de ellos. Entonces siempre aparecía Jacobo y Juan, y es algo muy interesante porque recordemos que Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, los cuatro que eran dos parejas de hermanos, aparecen siempre en las listas de los apóstoles, aparecen siempre en primer plano. Ellos cuatro aparecen juntos siempre. Pero algo muy interesante es que Jacobo aparece también en segundo lugar en varias ocasiones. Eso me hace pensar que era un líder prominente. Y saben, Jacobo tenía todo para poder estar orgulloso y para poder sentir que tenía ciertos privilegios. Ahorita voy a recapturar eso y decirles por qué dije esto, pero él estuvo presente en eventos que otros no. Él estuvo presente en resurrecciones, estuvo presente en varios eventos, cuando en el Monte de los Olivos el Señor les muestra el futuro. Pero uno de los más fuertes es que estuvo presente en la transfiguración. Estuvo presente cuando el Señor Jesucristo muestra toda su gloria y les hace ver a ellos en esa transfiguración que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Y tenía mucho Él para poderse sentir orgulloso, pero era muy apasionado. Su carácter era algo con lo que batallaba, ese furor que sentía, esa pasión que sentía por la palabra. En algún momento lo llegó a hacer que se enojara tanto que pidió que descendiera fuego del cielo. ¿Dónde sucedió esto? Jesús se estaba preparando para pasar por Samaria. Él se dirigía a Jerusalén a la Pascua para ofrendar su vida, para ser sepultado y, según las escrituras, resucitar el tercer día. Y eso es algo muy interesante porque Jesús deliberadamente decidió pasar por Samaria en vez de rodear. Y es interesante que haya decidido pasar por Samaria porque los judíos regularmente les gustaba, pues no les gustaba, ¿no? Sino que decidían más bien rodear por otro lugar, no pasar por Samaria y acortar camino. Preferían caminar más y cruzar 2 veces el Jordán y tardar más días en llegar a Jerusalén que pasar por ahí, porque los samaritanos eran un mestizaje.
cuando el reino del norte fue conquistado por los asirios, parte de los judíos emigraron, pero parte también de los judíos, especialmente los judíos pobres, se quedaron en ese lugar y se empezaron a mezclar. Entonces, a lo largo de los años, hicieron una mezcla entre la adoración a Jehová y el paganismo que habían adoptado de los pueblos con los que se habían mezclado. Entonces, para los judíos era abominación el hecho de pasar por Samaria. Para ellos toda esa región, toda esa tierra era anatema, era maldita, era pagana en sí. Entonces Jesús deliberadamente decidió pasar por Samaria. Y decidió pasar deliberadamente porque él tenía una prueba y tenía una enseñanza que darle a sus discípulos. Tenía una enseñanza en la que él no estaba haciendo ninguna excepción en el trato a las personas. De hecho, Jesús había sido bondadoso con ellos. Jesús había sido muy amable con los samaritanos y no tenían ninguna razón para deliberadamente ellos ser hostiles con nuestro Señor, con nuestro Salvador. El punto es que parte de lo que Jesús hizo y que les mostró siempre su amor, su amabilidad, es que sanó a un samaritano leproso. Lucas 17, 16 y en adelante captura cómo un leproso samaritano es sanado. Y no solamente eso, sino que lo alaba por la forma de agradecimiento que tiene. Y otra vez Jesús utilizaba a los samaritanos para darles ejemplo a los judíos. Utilizaba esa guerra que existía entre ellos, ese desprecio mutuo que existía, porque tanto los judíos aborrecían a los samaritanos como los samaritanos aborrecían a los judíos. Ellos adoraban el monte Gerizim y los judíos adoraban en Jerusalén. Y es de ahí de donde sale, ¿no? Esa escena en la que él acepta agua de una mujer samaritana en Juan 4:7 y él en cambio le da agua de vida eterna. Y ella hace la pregunta: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y le responde algo maravilloso y le dice: no es ni aquí ni allá, sino es en espíritu y es en verdad. Hay veces que a mí me preguntaron eso en alguna ocasión y hay veces que me hacen esa pregunta. Y me dicen: es que a Dios se le alaba con guitarra, se le alaba con piano, se le alaba. ¿Con qué se le alaba? Y le digo: se le alaba con el corazón. Se alaba en espíritu y se alaba en verdad. Hace algunos años, un pastor, de quien omito el nombre por respeto a él, pero él decía que a Dios no le gustaba la guitarra. Decía: a Dios no le gusta la guitarra, solamente le gusta el piano. Y él tocaba solamente el piano. Y de pronto, por mucho tiempo yo crecí en esa iglesia y parte de mis principios, agradecido con Dios por haberlos recibido en esa iglesia. Pero este pastor decía eso y de repente salgo a otro lugar y me doy cuenta que hay diferentes modos de alabanza. Y es a donde entonces me refiero que esa pregunta es viejísima. Esa pregunta es tan vieja como la presencia de Cristo en la tierra. ¿Cómo debemos alabar? Y él dice: en espíritu y en verdad. Claro, una cosa es alabarle con alegría y otra cosa es hacer un escándalo, ¿no? Y que no nos logremos diferenciar entre algo mundano y algo dedicado especialmente a Dios. Pero en esta escena el Señor le dice a la mujer samaritana que es en espíritu y en verdad. Y él acepta agua de esta mujer samaritana. Y no solamente eso, sino se queda 2 días predicando a sus vecinos, predicando las buenas nuevas, porque esta mujer descalificada por los hombres, se convirtió en una de las primeras evangelistas, porque el Señor le dice todo lo que había hecho, pero caramba, era una mujer que había tenido varios esposos y ella, todo el mundo sabía lo que ella había hecho, pero algo especialmente
le dijo el Señor que ella le dijo, se me hace que eres profeta, yo pienso que eres profeta. Y ella sale corriendo y le dice a los samaritanos, vengan, porque hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y de esa forma ella se había convertido en una persona común y corriente también, pero haciendo una misión nada común. Estaba trayendo personas a Cristo. Y en una ocasión el Señor hizo héroe a un samaritano en una de las parábolas más conocidas. Lucas 10:30 está hablando con los judíos y empieza y les da una historia donde una persona está lastimada y que solamente el samaritano es el que se acerca, el buen samaritano, y ayuda en esa parábola a uno de los judíos. Es muy interesante porque ya decía ahorita, judíos y samaritanos eran enemigos, pero el Señor no solamente había hablado bien de los samaritanos, sino que lo había hecho héroe en una parábola. ¿Sabes cuál fue el problema? Que ahora lo estaban tratando con hostilidad. No le dieron un lugar donde descansar, no le dieron un lugar donde pasar la noche, y se molesta tanto Jacobo y Juan su hermano, que no dudaron en darle una solución. Con aquella voz fanfarrona y arrogante, le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y el Señor les dice, tranquilos, tranquilos, no se exasperen. ¿Por qué? Porque el Señor conocía sus intenciones. El Señor sabía que había mucho simbolismo en pedir que descendiera fuego del cielo. ¿Por qué en Samaria? ¿Por qué Elías? ¿Y por qué fuego? Recordemos que en Samaria, precisamente, ahí vemos en el libro de Reyes, que Elías se burló de los profetas de Baal. Y les dice, vaya pues, vamos a poner ahí dos ofrendas, y el que responda con fuego del cielo, ese será nuestro Dios. Ese será Dios. Y solamente Jehová respondió con fuego. Pero no solamente eso, ¿no? También había hecho descender fuego en otros escenas. Cuando querían que iban los sirvientes de Ocosías, si mal no recuerdo, y le decía, oye, Elías, profeta de Dios, el rey manda que te presentes delante de él. Y él, molesto, enojado, dice, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus acompañantes. Y así lo hizo. Pero Samaria era un lugar aborrecido por los judíos. Juan y Jacobo no solamente eran judíos, sino que eran hijos de levitas. No solamente eran hijos de levitas, sino que eran amigos del sumo sacerdote. Entonces ellos conocían muy bien la historia de Samaria. Ellos conocían muy bien el fundamento de ese desprecio que habría entre las naciones, y entonces no quisieron desaprovechar la oportunidad para pedir un milagro, ¿sí? Para pedir hacer algo que ni Cristo mismo les había dado permiso de hacer. O sea, realmente ellos no sentían una pasión de que hubieran tratado mal a su maestro. Realmente su intención no era buena. Su intención era arrogante. Había arrogancia en esa petición. Señor, danos el poder de hacer algo que no nos has concedido. Caramba, si esa hubiera sido la solución, el Señor mismo habría hecho descender fuego del cielo. No ocupaba a Juan y Jacobo, pero ellos quisieron aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque su espíritu todavía no había sido pulido, y todavía no había terminado de ser transformado por la gracia de Dios. Entonces ellos, en esa pasión humana, en esa pasión terrenal, pecaron de arrogancia y quisieron hacer un milagro para demostrar
no solamente que estaban con Cristo, sino para demostrar que tenían un poder que no les había sido concedido. Y sutilmente estaban pidiendo ese poder que no tenían. Era lo que estaban haciendo, estaban aprovechando la ocasión para pedir un poder que no les había sido concedido. Pero el Señor les responde que Él no vino a destruir, sino que Él vino a salvar, que Él vino a buscar lo que se había perdido y que no vino a destruir. De hecho les dice, no saben de qué espíritu sois. No saben de qué espíritu sois ustedes. Entonces dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero sabes, hay otra escena muy conocida de ellos que nos habla un poco de la pasión, y no solamente de la pasión, perdón, sino de la avaricia, de esa ambición terrenal que tiene Jacobo. Y no me malinterprete, por favor, que la ambición es mala. La ambición no es mala. Yo creo que debemos tener ambiciones en la vida, si no estaríamos en la mediocridad. En la vida tenemos que buscar ser más, tener más, pero para la gloria de Dios. El problema con ellos es que esa ambición no estaba siendo puesta a la luz de la misericordia de Dios, no estaba puesta a los pies de Cristo, sino estaban buscando su propio beneficio. Y en Mateo 20:20 se rescata una escena en la que ellos, al parecer, le piden a su madre que vaya con Cristo y que le pida algo muy especial. Vamos a dar lectura. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados ustedes también. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor no les dice sí, sino que les hace una pregunta. Les dice, ¿pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Pueden ser bautizados con lo que yo voy a ser bautizado? Se estaba refiriendo a su crucifixión, a su muerte, a su entrega misericordiosa y llena de gracia para salvarnos. Y ellos en su arrogancia, en su avaricia, en esas ganas de ser más que los otros, dijeron podemos. Y a la verdad sí terminaron bebiendo la copa. Juan terminó exiliado en la isla de Patmos. De hecho fue el único que no murió a espada. Pero Jacobo sí. Y Jacobo fue el primero en diezmar su vida. Fue el primero en ofrendar su vida para Cristo, a manos de Herodes, que dice que lo mató a espada. Muy probablemente lo decapitó. Eusebio de hecho dice que lo decapitó. Y ellos le dicen que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda, dice la mamá, pero ellos le dijeron, sí podemos, sin saber realmente la trascendencia de lo que estaban diciendo. Y esto me hace pensar que a veces llegamos delante de Dios ofreciendo cosas que no podemos cumplir. De hecho, la palabra en Eclesiastés dice que cuando estés delante de Dios no apresures tu boca a proferir promesa. Que no apresures tu boca a proferir promesa. Y mucha gente, especialmente en esas fechas, como que se pone un poco más sensible. Y hay personas no cristianas que hacen mandas. Vamos a hablar del catolicismo, ¿no? Hacen mandas para Dios y dicen, si Dios
si tú me cumples esto, yo voy a hacer esto. Pero bueno, es que los cristianos no hacen mandas, ¿no? No hacen mandas, pero hacen pacto, ¿verdad? Dicen, Dios, es que hay algunos que hacen pacto y dice, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer aquello. Y no miden la trascendencia de lo que están diciendo, ni de lo que le están pidiendo a Dios. Incluso la Biblia nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. No te apresures a jurar por nada. No te apresures, no apresures tu boca. Es más, la misma palabra en Santiago dice que refrenemos nuestra lengua. Que aprendamos a refrenar nuestra lengua. Porque Salomón incluso decía que en la abundancia de las palabras se encuentra la perdición del hombre. Y nuestra lengua es un instrumento muy peligroso. Pero en las manos de Dios, a los pies de Cristo, es un instrumento muy valioso para su gloria y para su honra. Pero ¿de dónde salía esto? O sea, dice que la mamá se apresuró. Que se apresuró, o sea, se adelanta postrándose, se acerca, se apresura y le dice, ordena que en tu reino se siente uno de mis hijos a tu derecha y otro a la izquierda. Y casi me puedo imaginar que Jacobo a la derecha y Juan a la izquierda, porque Jacobo era el mayor. Entonces, ¿de dónde salía eso? De una promesa que el Señor les había hecho unos versículos antes. Cuando le pregunta Pedro, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Yo dejé todo por seguirte. ¿Qué voy a tener? Y eso es una condición muy humana. El humano es muy dado a decir, bueno, ¿y yo qué gano, no? El humano es muy dado a ser de vista corta y de decir, ¿y yo qué gano? Voy a hacer eso, pero ¿y yo qué beneficio tengo? ¿Yo qué voy a ganar? Y si no le vemos un beneficio inmediato, entonces creemos que no vale la pena. Y Jesús le dice, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso lo dice en el capítulo 19. Entonces en el 20 es cuando le dice, se acerca la madre. Posiblemente la mamá ya los estaba incitando a que fueran. O posiblemente ellos le dijeron a su mamá que le preguntara. ¿Por qué? Porque él había dicho que se iban a sentar a juzgar esos tronos del cielo, que se iban a sentar en esos 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel. Entonces, la mamá que se llamaba Salomé, que era una de las mujeres que estaba muy cerca de Cristo, de hecho, al ser de una familia prominente, es muy probable que ella haya incluso financiado algunos de los eventos de Cristo, y es por eso que sentía esa cercanía y sentía esa facilidad para poderse acercar y para poderle decir, Señor, te pido esto, te pido eso. Es una condición muy humana también, especialmente los mexicanos, los latinos, creemos que el favor que me hacen, estoy en deuda, ¿no? Me debe un favor. O yo le hago un favor a alguien y, hey, estamos en deuda, me debes uno. Entonces, posiblemente Salomé tenía ascendencia mexicana, pero no había sido descubierto México. Pero bueno, para el punto es que ella posiblemente es lo que le dio la confianza de poderse acercar y de decir que mis hijos sean especiales. Y es entonces en ese contexto que reciben una lección muy grande y que sigue siendo vigente. Él les dice, el que quiera hacerse grande será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. O sea, la grandeza está en el servicio. La grandeza está en la humildad. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. No era un castigo, sino que les estaba diciendo que para hacerse grandes tenían que aprender a servir.
O sea, no quieras llegar a sentarte a mi derecha y a mi izquierda sin haber sido servidor. Eso te lo voy a dar cuando venga en la regeneración, pero ahorita te toca servir. El que quiera hacerse grande será vuestro siervo. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. Y lo dice reiteradamente. Marcos 10:38 al 40 nos da otra escena, ¿no? de cómo lo dice. Dice, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso, dice, que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Sí, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo van a beber, y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados, pero el que se sienten a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Aquellos para quien está preparado. Y qué lección tan grande. A veces, si no voy a predicar, no quiero participar. No, si no voy a hacer un canto especial, no quiero participar. Señor, ¿cómo nomás recoger la ofrenda? Señor, ¿cómo nomás estar en la puerta? O sea, ¿cómo ahorita en medio de la pandemia? ¿Cómo voy a poner gel en las manos, Señor? Nomás para que entren. Y creemos que si no estoy en un puesto en el que todo el mundo me esté viendo, en un lugar en el que todo el mundo me esté viendo, no es tan ostentoso el trabajo, entonces no estoy sirviendo o no lo quiero. Cuando realmente todos nos necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos. Y ellos recibieron esa lección. El que quiera ser grande, el que quiera hacerse grande, será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Aprendamos a servir en el cuerpo de Cristo. No importa el servicio que sea. No hay servicio grande ni servicio pequeño. Dice la palabra que no hagamos las cosas como para los hombres, queriendo agradar al ojo, sino como para Dios, porque a Él servimos y de Él vamos a recibir su recompensa. Entonces aprendamos a servir, aprendamos a ser siervos de ese cuerpo de Cristo. Y ellos lo tuvieron que aprender. Al final, esa copa de sufrimiento que Él les decía, a la verdad van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, ese no es ahorita ni siquiera el momento para que lo hablemos, casi les decía. Incluso Salomón ya había dicho que había tiempo para todo. Y ese no era el momento de hablar de quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda. Pero Hechos 12 del 1 al 3 captura esa escena en la que Jacobo termina cumpliendo esa profecía que él había aceptado. Dice la palabra que en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. El que quiera ser el primero, quería ser el primero él. Y fue el primero en ser sacrificado. Es en lo único que fue el primero en ser sacrificado. Estoy totalmente seguro que en el cielo Él tiene un lugar preparado, un lugar muy especial. Y uno de esos tronos va a ser en el que se siente Jacobo. Pero en ese momento Él tenía que aprender otras cosas. No era momento de ver si se iba a sentar a la derecha o a la izquierda. Y aquí, eso que dijo, puedo beber de tu copa, aquí terminó bebiéndola. Pero al final de sus días, ese Jacobo que había sido terrenal y carnal, apasionado, celoso de la obra, que quiso hacer descender fuego del cielo, que era dinámico, que era fuerte y ambicioso, terminó transformado.
y terminó transformado en un hombre en la que sus pasiones fueron templadas por la gracia y por la sensibilidad de Dios. En que ese apasionamiento que tenía, ese dinamismo que tenía, ese celo por la obra, fue a la sombra de la misericordia de Dios y de su gracia, y fue transformado en herramientas y en habilidades para la gloria de Dios, y que en la iglesia primitiva fue un gran líder y muy amado. Al final de sus días aprendió a dominar el enojo, aprendió a frenar su lengua y a eliminar su sed de venganza. De hecho, cuenta Eusebio, uno de los historiadores contemporáneos de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Eusebio cuenta que Clemente lo capturó, era el comandante del ejército de Herodes. Lo captura, y cuando le preguntan que si qué era lo que hablaba, qué hacía, y Herodes empezó a cuestionarlo, entonces Jacobo empieza a hablar y empieza a dar testimonio, y se conmueve tanto Clemente que él confiesa ser cristiano también. Dice: es que yo también soy cristiano. Posiblemente él lo estaba arrestando porque era parte de su trabajo, y lo llevó delante de Herodes, y cuando lo condena a muerte, se conmueve tanto Clemente que dice que él también es cristiano. Entonces Herodes lo arresta a Clemente y los manda a los dos, los manda a decapitar. Y cuando van caminando hacia su muerte, cuando van caminando hacia la decapitación, Clemente lo toma a Jacobo, lo mira de frente y le pide que lo perdone. Y Jacobo, ese mismo Jacobo que había pedido que descendiera fuego del cielo, le dice: la paz sea contigo. La paz sea contigo. Ese Jacobo celoso, apasionado, iracundo tal vez, se había transformado por la misericordia de Dios. Se había transformado en alguien amoroso, en alguien bondadoso, en alguien más parecido a Cristo. Había aprendido a hablar como Cristo, a mirar como Cristo, a perdonar y a amar como Cristo. Es lo que nosotros y cada uno de los que estamos en el cuerpo de Cristo deberíamos aprender. Jacobo, conocido como el apóstol de la pasión, él es un ejemplo de cómo la pasión y el ardor por la fe son peligrosas en nuestras manos. Son muy peligrosos en nuestras manos. En nombre de Dios y sin su misericordia, se han hecho muchas atrocidades alrededor del mundo. Pero templados bajo la gracia de Dios, son herramientas majestuosas para su gloria. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En es un lugar. Depositemos esa pasión, depositemos ese carácter impetuoso, depositemos esa cobardía tal vez, depositemos ese ardor por la fe en los pies de Cristo. Porque ahí, y solamente ahí, una vez matizados con la misericordia y con el Espíritu Santo, es como vamos a poder cambiar. Y es como, independientemente del carácter que tengamos, vamos a terminar pareciéndonos a Cristo y transformados vez tras vez hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y que en gloria seamos transformados y que esto corruptible se vuelva incorruptible, y que esto que a veces nos aqueja como a Pablo, el Señor lo pueda transformar, y juntos, una vez transformados, podamos cantar glorias y cantar aleluyas
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongamos pues todo nuestro carácter, todo lo que somos, todo nuestro ser, pongámoslo a los pies de Cristo y que Él lo transforme en herramientas de su gloria. Que el Señor les bendiga. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú.